Y bueno, el día de hoy yo les quiero compartir, a mí me gusta mucho como que desglosar como un pasaje, ¿no? Porque de pronto, o sea, leemos un pasaje de la Biblia y hay muchas cosas que nos vamos encontrando. Entonces, a mí últimamente me ha gustado mucho como que eso, bueno, la verdad es que también yo lo he encontrado. Bueno, no que lo he encontrado, ¿verdad? Ahí está, pero cuando lo estoy leyendo, pues, o sea, a veces lo he leído un montón de veces, pero luego después un día como que, no sé, viene así como que toda la revelación y yo digo, ay, wow, o sea, no sabía que esto estaba aquí, ¿verdad? O no me había percatado que podía aprender todo esto de este pasaje. Y el día de hoy yo les quiero compartir un tema que yo le puse escrito está. Y a lo mejor algunos de ustedes ya se identifican con esta frase y si ustedes ya se identifican, saben que yo les voy a hablar de la situación que vivió Jesús en donde fue tentado. Y este pasaje yo lo voy a leer en Lucas capítulo 4 y muchos ya hemos escuchado este mensaje, este pasaje donde Jesús es tentado y la forma en la que él resiste al diablo y lo vence. Pero este pasaje, cuando yo lo volví a leer, o sea, vi que tenía una enseñanza muy importante y verdades muy increíbles que yo les quiero compartir el día de hoy. Y nosotros cuando empezamos a leer este pasaje en Lucas 4, antes nos relata que Jesús empieza, empieza como que con su ministerio, pero antes de todo esto nos relata que Jesús fue bautizado en el capítulo 3. Y de hecho, bueno, no, este versículo no se los envié, pero ahí ustedes, si lo tienen, está en Lucas 3:21 y dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Entonces, si alguno de ustedes todavía estaba en duda, ¿me bautizo o no me bautizo? El próximo mes tenemos bautizos. Y dice, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, en este capítulo o en esta parte, nos revela que Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él. A lo mejor y uno pensaría, no, pues si Jesús nació del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya estaba en Jesús. Pero lo que aquí nos está diciendo es que a través de este suceso, a través del bautizo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, nos vamos al capítulo 4 y empieza diciendo que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, es decir, el río en donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre, definitivamente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes aquí han hecho el ayuno de inicio del año de 3 días? Levante la mano el que ha hecho el ayuno de 3 días y no, los 3 días se vuelven eternos, ¿no? Es bien difícil esos días porque pues uno está acostumbrado a comer, ¿verdad? Entonces imagínense si nosotros de repente ya, o sea, estamos con un dolor de cabeza horrible con 3 días, definitivamente Jesús estaba en una condición física muy débil. Y algo aquí que cabe aclarar es que como que cuando leemos esto pensamos, bueno, el Espíritu Santo llevó a Jesús para que fuera tentado, llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado, para que fuera probado. Y bueno, yo creo que no es así, porque algunas personas estudiando la palabra dicen que en realidad el Espíritu Santo llevó a Jesús para que él pudiera vivir un proceso similar al que el pueblo de Israel había vivido durante 40 años. Por eso Jesús estuvo 40 días. Entonces, de esta manera Jesús, como la Biblia dice que él fue tentado como nosotros en todas nuestras debilidades, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para pasar por este proceso similar y poder iniciar su ministerio. Pero, obviamente, por la condición en la que se encontraba, el enemigo quiso aprovechar esta debilidad para que Jesús renegara, para que Jesús dejara de confiar y probar a Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel con Dios.
Cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, ellos empezaron a cuestionar a Dios, ellos empezaron a renegar de Dios, ¿no? Empezaron a decir, ay Dios, ¿por qué nos trajiste aquí al desierto? Nos trajiste para morirnos de hambre. Y entonces el enemigo quiso hacer lo mismo que había hecho con el pueblo de Israel, pero Jesús pudo vencer esta situación. Entonces, a veces como que de pronto pensamos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo Jesús puede haber sido tentado si Jesús tenía al Espíritu Santo? Bueno, Jesús tenía el Espíritu Santo, pero recordemos que Él estaba en una condición humana, así como la que tú y yo estamos el día de hoy. Entonces es increíble cuando la Biblia nos dice que Jesús fue tentado así como nosotros, porque verdaderamente fue tentado de la misma manera y sufrió la misma debilidad que en ocasiones nosotros sufrimos. Pero esta situación que pasó Jesús no fue cualquier situación. La identidad y el propósito de Jesús estaban puestos en juego y por lo tanto nuestra salvación. Entonces, si Jesús no pasaba esta prueba, si Jesús escuchaba la voz del diablo y cedía ante lo que él estaba tentando, probablemente tú y yo no estaríamos aquí el día de hoy, porque no sé qué hubiera sucedido, sinceramente no sé qué hubiera sucedido, pero nuestra salvación estaba en juego. Entonces, esta situación fue tan crucial en la vida de Jesús que si Él no lo hubiera pasado, otra historia sería. Entonces, lo primero que nosotros podemos aprender de Jesús al enfrentar esta situación es que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos dice que antes de que Jesús pasara por esta situación, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, o si Él no se hubiera bautizado y el Espíritu Santo no hubiera descendido sobre Él, probablemente Jesús no hubiera podido atravesar esta situación. Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, actuaba con el poder del Espíritu Santo. Entonces, si no lo tenía, no lo iba a poder vencer. Y la ayuda del Espíritu Santo en esta situación fue tan esencial en la vida de Jesús, tan importante, porque fue el Espíritu Santo el que le dio el poder para resistir al enemigo y el que le recordó lo que estaba escrito en la palabra de Dios, el que le recordó las promesas de Dios. Entonces, aquí tenemos que entender que para enfrentar una situación necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, así como Jesús. Nosotros vivimos en un mundo, ahí sí me pueden ayudar con las diapositivas, por favor, para que los hermanos me sigan. Vivimos en un mundo donde constantemente somos afligidos por seguir a Cristo, pero Dios usa nuestras luchas espirituales para perfeccionarnos. Dice en 1 de Pedro 5, 8 al 10, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo está pasando por el mismo sufrimiento, es decir, sufriendo por seguir a Jesús. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Si alguno de ustedes estuvo este miércoles, creo que fue este miércoles, no sé si fue el miércoles pasado, que el pastor nos habló acerca de los procesos, que que atravesamos procesos para ser moldeados, para ser perfeccionados. Entonces, aquí en 1 de Pedro 5, 8 al 10 nos está diciendo que vamos a enfrentar dificultades por el hecho de seguir a Cristo. Y el enemigo, más que a cualquiera, va a estar buscando destruirnos por el hecho de seguir a Cristo. Entonces, los padecimientos de los que aquí nos está hablando no son solamente atravesar situaciones difíciles, porque eso es parte de este mundo. Porque aún la gente que no conoce a Dios también atraviesa situaciones difíciles. Hoy en día y desde hace un año, todo el mundo comenzó a atravesar una situación difícil. Pero el padecimiento aquí
es que somos atacados en nuestra fe en medio de ese padecimiento, pero que sea cual sea nuestra circunstancia, podamos mantenernos firmes contra el enemigo. Esa es nuestra lucha, que seamos fuertes en nuestra fe, que no se debilite y sobre todo que no la perdamos. Entonces, a veces pensamos que la lucha está en atravesar una situación difícil. No, eso es parte de este mundo y nadie está exento de eso. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo vencí al mundo. Entonces, el padecimiento y la lucha está en mantenernos firmes en medio de esa situación, está en no renegar de Dios en medio de la situación, está seguir confiando en Dios en medio del padecimiento que estamos sufriendo, porque en ese momento nuestra fe está siendo cuestionada, nuestra fe está siendo atacada y Dios nos dice, después de que padezcan un poco de tiempo, yo los voy a restaurar, los voy a sostener, los voy a fortalecer y los voy a firmar sobre un fundamento sólido. Y este proceso es difícil y es doloroso porque aquí dice que es un padecimiento, porque es nuestra humanidad luchando contra nuestro espíritu. Es nuestra carne tratando de ceder y es nuestro espíritu diciéndonos, no cedas. Es la voz del enemigo luchando contra la voz de Dios. Pero en medio de esta lucha, el Señor nos sostiene. Somos restaurados. Nos volvemos más fuertes y somos afirmados. Y después de ganar nosotros estas luchas espirituales, el enemigo huye. Dice al final de este pasaje que el enemigo se apartó de Jesús por un tiempo, o como dice Santiago 4:2, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, aquí Dios nos está diciendo y nos está prometiendo que después de padecer esa lucha en donde nuestra fe está siendo cuestionada, nosotros vamos a resistir al enemigo y él va a huir. Entonces la lucha está en que en la situación podamos atravesarla confiando en Dios, no dejando de confiar en Dios, no debilitando nuestra fe. A veces la fe puede volverse débil, pero así como los discípulos en un momento le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe, también podemos pedirlo, aumenta mi fe. Pero la fe no debe de perderse, no debe de debilitarse demasiado al punto de que ya no la tengamos. Y para nosotros poder enfrentar una lucha espiritual de este tipo, necesitamos al Espíritu Santo, así como Jesús lo tenía. Porque el Espíritu Santo nos guía y es el que nos recuerda la palabra, así como le recordó a Jesús. Y ahorita lo vamos a ver, cómo fue que el Espíritu Santo trajo una palabra a Jesús para que pudiera vencer al enemigo. Necesitamos escuchar y poner atención a la voz en nuestro interior que, como dice la Biblia, nos lleva a toda la verdad de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros para guiarnos a la verdad. De pronto pensamos que el Espíritu Santo está como para las manifestaciones y de pronto como que sentir bonito o algo sobrenatural. Personalmente son pocas las veces, y no es que casi una vez o algo así en donde lo he experimentado, pero yo sé que el Espíritu Santo está en mi vida porque cuando estoy haciendo algo mal, cuando hice algo malo, ¿no? Una falla de carácter o algo así, el Espíritu Santo viene y te redarguye así de que no te deja tranquilo, te ahora casi como que corrige esa situación, ¿no? El Espíritu Santo es más que esas manifestaciones. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro abogado defensor. O sea, no es solamente para sentir bonito, sino para que verdaderamente seamos guiados a Dios. Así que, iglesia, no pretendamos enfrentarnos y resistir al diablo sin el Espíritu Santo, porque ni siquiera Jesús lo hizo. Ni siquiera Jesús se atrevió a irse al desierto, probablemente sabiendo que iba a ser tentado por el enemigo, porque su cuerpo físico iba a ser debilitado, pero no se fue al desierto sin antes
haber recibido al Espíritu Santo, sin antes haber sido bautizado y que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Jesús no lo hizo. Y si Jesús no lo hizo, nosotros tampoco podemos pretender enfrentar nuestras luchas sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si tú empiezas a pasar por una situación difícil y empiezas a pasar por una circunstancia e inmediatamente la detectas, tú dices: Señor, necesito atravesar esto con tu Espíritu Santo. Necesito que tu Espíritu Santo es el que esté en mí, me recuerde cada una de tus promesas y me guíe a la verdad. Esa es la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús necesitó, Jesús en todo el momento actuaba con el Espíritu Santo, pero Jesús necesitó al Espíritu Santo para enfrentar esta lucha, así que tú y yo también lo necesitamos. Y siguiendo con el pasaje, con Lucas capítulo 4, Jesús comienza a ser tentado por el enemigo. Y hay 3 cosas que yo te quiero compartir el día de hoy en las que Jesús fue tentado y que tú y yo también somos tentados. Y dice en el versículo 3 del capítulo 4, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Así que la primera cosa en la que Jesús fue tentado fue en su identidad. Porque le empezó diciendo: si eres hijo de Dios. Jesús, claro que podía convertir esa piedra en pan, porque más adelante cuando Jesús inicia su ministerio vemos relatos donde Jesús multiplicó la comida y le dio de comer a 5,000, 4,000 personas. Jesús podía convertir esa piedra en pan. Y aunque Jesús sí tenía hambre, porque la Biblia nos dice que después de todos estos días Jesús comenzó a tener hambre, el ataque no estaba dirigido hacia su necesidad, sino hacia su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Y el enemigo sabía que podía atacar a Jesús a través de esto, porque lo hizo varias veces después de esto. Y ya no lo hizo tan directamente, pero sí lo hizo, por ejemplo, con los religiosos. Cuando Jesús decía que él era el Hijo de Dios y ellos se enojaban y casi creo que lo querían apedrear por decir una blasfemia y ¿cómo que eres Hijo de Dios? Eres un blasfemo. O también cuando Jesús estaba en la cruz sufriendo y le gritan: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Entonces Jesús fue atacado en su identidad, y esto es como tan importante, porque imagínate que en medio del sufrimiento de la cruz, ahí estaba Jesús sufriendo impresionante y le dicen: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y Jesús, yo creo que con unas ganas de bajarse de la cruz impresionante, porque todo su cuerpo lo estaba resintiendo, pero al haber él resistido la primera tentación del enemigo, pudo resistir esa tentación. Cuando él resistió la primera tentación: si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Después él pudo resistir la tentación: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. No, yo sé que soy el Hijo de Dios y me mantengo en la cruz. Y él sabía que iba a resucitar. Para nosotros los cristianos, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Ya no solamente somos creación de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Y para nosotros es hermoso saber esto, porque a nosotros esto nos da identidad. Esto nos da tanto valor, nos da tanta satisfacción el decir: yo soy hijo de Dios. Cantamos: soy hijo de Dios, y nos llena de tanta fe y de tanta esperanza el saber que somos hijos de Dios. Nos da seguridad. Nos da, por ejemplo, en medio de todo lo que estamos viviendo, la seguridad de que Dios nos puede proteger. Para nosotros el saber que somos hijos de Dios es tan importante. Y entonces, por esto, así como Jesús, nosotros somos constantemente atacados en nuestra identidad. Y a veces hasta con el mismo discurso respecto a nuestras necesidades. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no han escuchado o no les han dicho: si eres hijo de Dios, ¿por qué no eres exitoso? O si eres hijo de Dios, ¿por qué te falta el dinero para comer? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te sana de tu enfermedad? Justo en nuestras necesidades. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no responde tus oraciones? Así somos constantemente atacados. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te falta? Si eres hijo de Dios, porque a mí me va mejor que a ti. Pero la respuesta de Jesús hacia el diablo fue increíble y le dijo: escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y a mí esto me encanta porque vivir de toda palabra de Dios es vivir de las promesas de Dios, es vivir de lo que Él ya ha dicho para los que le aman. Entonces, sí, tenemos necesidades físicas, pero con esto Jesús nos hace entender que nuestra vida no solamente depende de las necesidades físicas, de satisfacer esas necesidades físicas, sino que verdaderamente vivimos, verdaderamente nuestra alma y nuestro espíritu vive cuando creemos todo lo que Dios ya ha hablado. Entonces, esta palabra y esta respuesta de Jesús fue así como una puñalada así en el estómago para el enemigo, diciéndole: yo no vivo por lo que como, vivo por lo que Dios ya ha dicho. Y eso, vamos a ver. Y eso es lo que Jesús nos dice el día de hoy y nos enseña. No solamente vives de pan, verdaderamente no vives solo de pan. Porque puedes estar saciado y puedes comer un montón, pero tu corazón nunca va a estar saciado si no lo satisfaces, si no lo llenas con la palabra de Dios. Puedes tener un banquete enorme, puedes estar lleno de comida, pero si tú no eres lleno de la palabra de Dios, vas a vivir tu vida sin propósito. Y la Biblia está llena de promesas, está llena de cosas tan hermosas para nuestras vidas. Y Jesús, cuando el enemigo le responde esto, Jesús no tuvo que darle un discurso grande al enemigo y explicarle el por qué no iba a ceder ante la tentación. O sea, no le dijo: mira, diablo, no voy a ceder ante tu tentación, porque si cedo, luego no cumplo mi propósito y luego no salvo a la humanidad. O sea, no se puso a darle explicaciones al enemigo, solamente le recordó lo que ya estaba escrito. Y nosotros, cuando el enemigo y cuando seamos tentados en nuestra identidad, no tenemos que dar explicaciones grandes, solamente tenemos que decir: escrito está. Para que nosotros podamos responder de esta manera que Jesús respondió, necesitamos leer su palabra, necesitamos leer la Biblia, para que cuando nosotros seamos atacados, el Espíritu Santo nos recuerde lo que Él ya ha dicho. Entonces vuelvo con las mismas preguntas que les hice ahorita. Por ejemplo, si alguien dice: si eres hijo de Dios, ¿por qué no eres exitoso? Y entonces tú lees en Salmo 119:72: tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Escrito está. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes para comer? Y te acuerdas que dice Filipenses 4:19: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Escrito está. Y dice: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te sana de tu enfermedad? Y esta es una cosa en la que el enemigo ataca constantemente. Pero nos recordamos que en Romanos 14:8 dice: si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no responde tus oraciones? Y leemos en Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere que Dios le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, a lo mejor de pronto decimos: Dios, ¿por qué no respondes mi oración? Porque a lo mejor estamos haciendo la oración mal, pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y aunque la respuesta no venga como nosotros esperamos, es la respuesta que el Espíritu Santo está orando por nosotros. Escrito está. Ante cada pregunta que el mundo te pueda hacer, no tienes que darle explicaciones, solamente dile: escrito está. Y número 2, Jesús fue tentado en su fe y en su devoción a Dios. Dice en el versículo 5 del capítulo 4: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás.
Jesús estaba siendo tentado en su fe y en su devoción a Dios. Porque aunque Jesús era Dios, en todo momento estaba glorificando al Padre. Y el enemigo, en nuestro caso, siempre trata de impresionarnos con las riquezas de este mundo. Y nos dice, te puedo dar todos los reinos de la tierra, te puedo dar toda potestad, toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Te puedo dar tantas cosas. Y en ocasiones somos tentados a entregar todo nuestro tiempo y toda nuestra atención a lograr esos sueños. A decir, ¿sabes qué? Me interesa. Sí, quiero lograr mis sueños. Sí, quiero ser rico. Sí, quiero obtener esto. Sí, quiero hacer esto. Quiero lograr esto. Y somos tentados a entregar todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención. Somos tentados a entregar toda esa atención y eso le quita el lugar a Dios. Cuando Jesús dice, solo a Él lo servirás. Cuando dedicamos toda nuestra vida a trabajar arduamente y nos olvidamos de alabar, de adorar, de agradar y de servir a Dios. Entonces, Jesús aquí lo que está diciéndole al diablo y lo que nos dice también y nos enseña a nosotros es, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando a ti en algún momento, si es que ya se te presentó o ya estás pasando por esa situación o en algún momento se te presenta esa oportunidad que requiera que sacrifiques todo tu propósito y toda tu dedicación a Dios, probablemente no le vas a decir a esa persona que te está ofreciendo eso, vete de mí, Satanás, no le vas a decir eso, ¿verdad? Pero tú vas a quedarte reflexionando y te vas a decir a ti mismo, vete de mí, Satanás. Y mientras tú estás pensando en eso, le haces saber al enemigo que todo lo que haces es para Dios. Que con toda tu vida quieres agradar a Dios, que quieres ser de testimonio para que otros conozcan a Cristo y que tú le perteneces completamente a Dios. Entonces, en ocasiones somos tentados a entregar toda nuestra vida y toda nuestra atención a algo que no es Dios. Somos tentados a entregar nuestra adoración a algo que no es Dios. Entonces, como dice 1 Corintios 10:31, así que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, así como Jesús fue tentado en esto, nosotros somos constantemente tentados, pero tenemos que recordarnos que solamente servimos a Dios. Y le vamos a recordar al enemigo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solamente le voy a servir a Dios. Y el tercer punto en el que Jesús fue tentado, y miren, de verdad que esta ahora sí que fue la última del enemigo, pero fue, ahora sí como que se la quiso devolver. Y Jesús fue tentado con la misma palabra de Dios. Dice en el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo otra vez, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero se fijan que el enemigo le dijo, porque escrito está. Porque Jesús ya le había dicho 2 veces, escrito está. Y ahora el enemigo se la quiso voltear porque esa era la forma en la que Jesús estaba enfrentando. Entonces, si Jesús fue tentado con la misma palabra de Dios, lo va a hacer con nosotros. Y el enemigo es demasiado astuto y sabe que nos vamos a defender. Y yo desde ahorita te digo, cuando tú le digas escrito está, el enemigo también te va a decir escrito está. Porque sabe que nos vamos a defender con la palabra de Dios, porque eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos da fe, es lo que nos mantiene firmes. Pero la clave para vencer al enemigo es conociendo a Dios. Conociendo la intención de Dios a través de su palabra,
que no era la forma en la que el enemigo se la estaba presentando. Jesús conocía al Padre, Jesús decía, tú y yo somos uno. Y cuando Jesús sabía la intención y la motivación de Dios al escribir cada palabra escrita en la ley, en la ley en ese tiempo, y él conocía a Dios. Pero si nosotros no conocemos a Dios, de pronto alguien va a venir con nosotros y le vamos a decir, oye, no, te dice, ¿verdad? Te tienta y te dice, si eres hijo de Dios o algo así, ¿verdad? Y tú le respondes, es que escrito está, pero luego te la devuelve y te dice, es que escrito está. ¿Y qué vas a hacer si no conoces a Dios? Pero como Jesús conocía a Dios, le dijo, no vas a tentar al Señor tu Dios, porque Jesús conocía lo que estaba escrito en la palabra. Entonces, para que nosotros podamos enfrentar estas acusaciones, porque hoy en día nos tratan de tentar con la misma palabra de Dios y nos dicen, oye, es que en la Biblia dice esto, es que en la Biblia dice esto, pero es gente que lee la Biblia y que solamente busca el versículo en Google y dice, a ver qué dice esto sobre esto, y te dice, y pues como que tú no la lees muy bien y a lo mejor y como que no haces esta práctica de leer constantemente la palabra de Dios y tú dices, sí es cierto, la Biblia también dice eso, pero no. El enemigo trató de usar la palabra de Dios para tentar a Jesús, entonces así como lo hizo con él, lo va a hacer contigo y conmigo, porque la palabra de Dios es la que nos sostiene, es la que nos mantiene firmes en medio de toda circunstancia. Entonces tenemos que tener cuidados y tenemos que ser también igual de astutos, en que cuando alguien nos diga, escrito está, tú también le digas, escrito está. Y dice en 1 Corintios 2, y en este punto vuelvo a la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo fue el que le dijo a Jesús, escrito está, escrito está, escrito está. El Espíritu Santo estaba con Jesús. Y en 1 Corintios 2, el apóstol Pablo les está diciendo que él comparte con la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo decía, yo no comparto con mi propia sabiduría humana, yo comparto con la sabiduría de Dios. Y dice en el versículo 9, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos dice, tú lees y de pronto estás leyendo la Biblia y dices, no entiendo esto, Señor, ayúdame, explícame. Y el Espíritu Santo trae una revelación y a lo mejor y no la trae en ese momento, pero luego como que te quedas meditando en ese versículo y el Espíritu Santo empieza a traer revelación a tu vida. Y después de nosotros entender que Jesús fue tentado con la misma palabra de Dios, no podemos leerla y no podemos usarla sin la revelación y la ayuda del Espíritu Santo. Porque el enemigo le quiso decir, escrito está, pero el Espíritu Santo le dijo, no, la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo, escrito está, se la quiso voltear, o sea, de verdad se la volteó feo, o sea, se la volteó con una astucia impresionante. Y el Espíritu Santo le dijo, no, aquí dice que no vas a tentar al Señor tu Dios. Entonces, yo algo que les recomiendo muchísimo y es algo que es una práctica que yo, o es una oración más bien que yo siempre hago antes de, porque precisamente pues yo como que siempre tengo como este temor de no caer en el extremo, ¿no? Porque de pronto decimos, oye, ¿por qué todos tienen ideas tan distintas? Bueno, pues es porque cada quien ha agarrado la Biblia a su forma, ¿no? A su pensamiento, a su manera. Y entonces yo digo, yo no quiero que me pase eso porque pues obviamente no es mío, o sea, no la quiero usar para mi beneficio. Quiero, o sea, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que yo, pues cada vez que leo la palabra de Dios, siempre hago esta oración y le digo, Señor, revélame tu palabra, pero también no permitas que el engaño entre a mi corazón. No permitas que el enemigo engañe mi corazón a través de tu palabra, porque Jesús fue tentado con la palabra de Dios. Entonces, de pronto, si nosotros estamos leyendo la palabra y no estamos conscientes de esto o no actuamos con esta precaución, el enemigo va a meter confusión a nuestra mente y vamos a ser tentados con eso. Entonces, tú ora cada vez que leas la palabra de Dios, y por eso te digo, es tan importante leer la palabra de Dios para que cuando venga la tentación tú digas, escrito está, pero sepas cuál es la verdadera intención de Dios
a través de ese versículo, a través de ese capítulo, a través de eso que se está diciendo. Y podemos pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a entender, para que cuando alguien con una mala intención quiera usar la Biblia para justificarse, tú le digas, escrito está. Y hoy en día es tan importante esto, porque estamos atravesando como muchísimas situaciones, ¿no? Y constantemente somos cuestionados por nuestra fe, por lo que creemos, por qué creen en un Dios invisible, por qué esto, porque somos constantemente atacados y cuestionados, que hoy en día, de verdad, ya no podemos dejar de leer la palabra de Dios. Digo, la verdad es que nunca la debimos haber dejado de leer, ¿verdad? Pero ya no podemos dejarla de leer, porque la palabra de Dios ya está escrita. Y hay una frase que dice, ¿quieres que Dios te hable? Lee, abre la Biblia, ahí está. Porque pues de pronto, a mí yo me pasaba que yo decía, ay Señor, háblame a través de un sueño, ¿no? Háblame a través del relámpago que se escucha, ¿no? Mientras está lloviendo, háblame Señor, yo quiero escuchar tu voz. Pero ya está escrito. Y ya no se le puede añadir nada a la palabra de Dios, la palabra de Dios ya está ahí. Pero cuando yo no entiendo la palabra o cuando yo de pronto me siento confundida, ¿quién es el que entra? El Espíritu Santo. Y les cuento así como que, porque, de hecho nada más tengo un minuto, pero pues les platico, ¿verdad? Que hace un tiempo yo me di cuenta que había algo que yo estaba creyendo que estaba mal, que estaba... en realidad no era como que algo malo, digo, se los puedo decir así como que un poco abiertamente. Era una teoría que yo estaba creyendo que decía, pues según tu personalidad y todo eso, yo decía, sí, yo me identifico con esto y con esto. Y entonces un día yo vi un video de no sé si es una predicadora, es una ex cantante cristiana que pues se metió mucho en el estudio de la Biblia, pero, como que leerla históricamente y así. En ese video, ella pues decía que esta teoría o esto estaba mal, que estaba sustentada, o sea, había sido creado pues de formas malas, ¿no? O sea, mucha oscuridad, de forma como muy así, casi creo que pisando terrenos infernales, ¿no? Y entonces yo caí pues en esta como... Yo dije, no, está súper mal, pero yo honestamente para mí no fue como un dolor dejar de creer en eso, porque yo dije, yo quiero creer a Dios, ¿verdad? Yo quiero mantenerme firme en Dios y si esto me puede hacer caer, yo lo quito de mi vida. Pero entonces yo después empecé a leer como que un poquito más acerca de lo que pensaban otras personas y así, y entonces me metí a este mundo, lo que dice el pastor Paco cuando dice, aguas con el internet porque siempre se van a encontrar un mundo de opiniones. Me metí en eso, ¿no? Me metí en la boca del león, en el mundo de opiniones y de doctrinas. Y yo me asusté tanto porque yo dije, ¿cómo? Todo lo que he creído en mi vida está mal, todo lo que me han enseñado mis padres resulta que está mal, porque uno piensa esto, otro piensa lo otro, uno dice que esto está mal, otro dice que esto está bien, ya no entiendo qué hago. Y entré como en esta confusión y en esta frustración, ¿no? Porque yo dije, Dios, entonces estoy mal, pero si estoy mal tengo que renunciar a todo lo que tengo. Y tengo que dejar todo lo que tengo y que todo lo que he creído en mi vida y que todo lo que incluso he compartido está mal. Y yo de verdad me sentí tan frustrada y mi fe fue atacada en ese aspecto. Porque a lo mejor no fue como un ataque a que yo dejara de creer en Dios, sino que más bien yo decía, entonces me sentía condenada. Esa es la palabra, me sentía condenada. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Yo quiero leer más tu palabra, yo quiero entender más tu palabra, pero ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago sin que el enemigo entre a mi mente? Y vino a mí, y este versículo me encanta, es un versículo que a mí me gusta mucho, pero en ese momento yo no lo recordaba, y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y cuando yo recordé esto, a mí esto me trajo una paz en el corazón, porque yo dije, gracias Señor por tu Espíritu Santo. Gracias Señor porque tu Espíritu Santo está conmigo y no necesito de nadie más que de tu Espíritu Santo. Y el día de hoy obviamente tú y yo estamos aquí y escuchamos una palabra de Dios y escuchamos por ejemplo los domingos al pastor Paco, a los invitados. En este día ustedes me están escuchando a mí, pero si hay algo en mí, el Espíritu Santo te va a decir a ti, eso no está bien.
O si hay algo, o yo te estoy predicando con una mala intención, o si yo te estoy predicando para manipularte, para hacerte sentir condenado, el Espíritu Santo te va a decir, eso no, escrito está. Y cuando yo entendí esto, yo dije, Dios, yo voy a estudiar más tu palabra, yo voy a profundizar en mi relación contigo, pero no lo voy a hacer sin el Espíritu Santo. Y aquí es donde yo les digo a ustedes, iglesia, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en una situación como la que estamos viviendo, en un mundo donde ahorita estamos viviendo una pandemia, creímos que ya la habíamos librado, pero no la hemos librado. Nuestra fe otra vez está siendo atacada. Y necesitamos al Espíritu Santo. O vemos que la gente se está corrompiendo y nos tratan de ridiculizar, y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero también para eso necesitamos la palabra de Dios. Yo no les voy a mentir. Hay días en los que a veces a mí se me olvidaba leer la Biblia, ¿no? Que yo decía, no, bueno, sí oré. Pero no, necesitamos la palabra de Dios. Porque yo después de leer este pasaje dije, wow, Jesús enfrentó la tentación con la palabra de Dios. Entonces yo no puedo enfrentar la tentación ni el ataque sin el Espíritu Santo y sin su palabra. Cuando tú y yo somos tentados, nuestra identidad, nuestra fe y nuestro fundamento, nuestra roca, la fe en lo que creemos, están siendo tentados y están siendo puestos en juego, así como pasó con Jesús. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y leemos su palabra, Él siempre nos recordará lo que está escrito. Y el versículo, que no tengo la cita, pero dice la palabra de Dios, que el cielo y la tierra podrán pasar, pero sus palabras nunca van a pasar. Entonces, la Biblia sigue vigente. La palabra de Dios sigue vigente. Si alguien de pronto te dice, es que la Biblia es un libro de miles de años, ya no es tan válida, ¿por qué le sigues creyendo a un libro que fue escrito hace miles de años? Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras nunca van a pasar. Entonces no te olvides de la palabra de Dios para que cuando enfrentes la situación digas, escrito está, porque esas palabras no van a pasar. Todos los versículos que yo te dije ahorita, todo que Dios suplirá nuestras riquezas, que si vivimos es para el Señor, si morimos es para el Señor, pertenecemos para el Señor, todo eso ya está escrito. Y eso es lo que necesitamos tener en nuestro corazón. No necesitamos llenarnos de otro tipo de información, sino de la palabra de Dios y poder enfrentar esto. Tomemos el ejemplo de Jesús, iglesia. Tomemos el ejemplo de Jesús y no volvamos a enfrentar las situaciones. Y si tú hoy estás pasando por una situación y a lo mejor dices, ¿sabes qué, Melissa? Sí es cierto, estoy pasando por esta situación, pero me estoy dando cuenta que mi fe está siendo atacada. Estoy dando cuenta que en realidad el ataque es hacia mi fe y estoy dejando de creer en Dios. Hoy te digo, sé lleno del Espíritu Santo, pide a Dios por el Espíritu Santo. Y número 2, no dejes de leer la palabra, llénate de la palabra de Dios. Cuando no sabes qué responder, cuando no sabes qué hacer, cuando estás en medio de una situación difícil y dices, ¿qué hago? Lee la palabra de Dios. Y a lo mejor y a veces uno quiere como que abrir la palabra de Dios, poner el dedo y decir, ahí está mi respuesta. No, a veces no funciona así. Pero cada vez que tú lees la palabra de Dios, tú estás sembrando en tu corazón. Y cuando venga la tentación, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Jesús en ese momento, yo creo que él no tenía ahí el libro de la ley y me dijo el diablo que esto, déjame lo busco. No, Jesús tenía la palabra en su corazón. Y nosotros necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces mi invitación el día de hoy es a que no enfrentes situaciones ni las tentaciones sin la ayuda del Espíritu y sin la palabra de Dios.